en la práctica, no es que nosotros vamos a liquidar únicamente ganancias de primera o únicamente ganancias de segunda o vamos a tener únicamente ganancias de cuarta. Lo más común o lo más frecuente es que tengamos una combinación de distintas fuentes de ganancia o distintos tipos de ganancias y lo más probable es que también tengamos que liquidar impuestos a los bienes personales, porque lo más probable también es que supere el monto que actualmente ustedes han visto, que está en 2 millones de pesos, el mínimo no imponible. Comparto yo acá la consigna o el enunciado y la solución, y les voy a mostrar cuál es la estructura del archivo para que lo tengamos en cuenta antes de comenzar. Ustedes van a tener las pestañas acá abajo. La primera pestaña va a ser el planteo, que es lo que vamos a ir teniendo en la mano, lo que tenemos impreso y vamos a ir tildando. Y después tenemos un esquema de solución en el siguiente orden. Primero, o lo que hoy queremos llegar a terminar, es primera, segunda y cuarta categoría. Primera categoría tenemos, bueno, el punto al que se refiere, cálculos auxiliares, ganancias de primera, si es de fuente argentina, deducción de fuente argentina, si es de fuente extranjera y su correspondiente deducción. Tenemos lo que tenemos o lo que deberíamos tener en toda planilla, que es la columna de justificaciones, ganancias exentas no grabadas, uso y no justificaciones, deducciones generales, retenciones sufridas, etc. Pero a la vez tenemos que ir haciendo, cuando nos toque los puntos, las evaluaciones de los correspondientes bienes para impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque se trata de una persona física y el decreto reglamentario nos obliga a presentar una situación patrimonial al inicio del cierre, determinar el consumo por diferencia, como lo hemos hecho en los trabajos prácticos. Entonces, para eso necesitamos evaluar los bienes y las deudas de acuerdo a la RG 2527 y necesitamos las columnas al inicio del ejercicio y al cierre. Como ustedes van a ver, vamos a trabajar el caso, pero distinto a lo que venimos haciendo en clases, porque todo lo que vimos en clases es circunscripto o limitado al año 2021 o situado en el año 2021. Y van a ver que este trabajo o este práctico está situado en el año 2020. Entonces va a ser aplicable la normativa del año 2020, la escala del 2020, la deducción y los límites del 2020. Así que cuidado cuando veamos los datos. Por eso tenemos al inicio, fecha de inicio del ejercicio es 1 de enero, y patrimonio entonces es coincidente con el 31 de diciembre de 2019. Acuérdense con esta cuestión que cuando se trata de ganancias nos tiene que coincidir exactamente el patrimonio de inicio con el patrimonio de cierre del ejercicio anterior. Tenemos una referencia, una columna para normativa aplicable y esto no estoy viéndolo, y cálculos u otras indicaciones. No, perdón, esto es, ya pasamos a impuestos a los bienes personales. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos encontrando los bienes y les vamos dando la evaluación para impuestos a las ganancias, les vamos a ir dando la evaluación para bienes personales, ya que lo tenemos en la mente. Pero como las evaluaciones son distintas y los métodos de cálculo de algunas cuestiones son diferentes, vamos a tener la correspondiente columna de cálculo de la evaluación para bienes personales y la separación entre bienes exentos o no computables, bienes que no producen ganancias grabadas en el país y bienes que producen ganancias grabadas en el país. ¿Para qué esto? Perdón, y me falta una, que bienes que producen ganancias grabadas en el exterior. ¿Para qué esta distinción? Porque una de las deducciones que admite la ley es las contribuciones, los impuestos que recaigan sobre bienes que producen ganancias. Entonces, el impuesto a los bienes personales es un impuesto al patrimonio de la persona. Y dentro de ese patrimonio, esta persona humana tiene bienes que están afectados a la producción de ganancias. Entonces, para calcular la proporción que corresponde afectar de este impuesto determinado a las distintas, al resultado, digamos, o la ganancia, como una deducción posible o como un gasto deducible posible, es que tenemos que tener desde los papeles de trabajo ya distinguido los bienes que nos van a producir la ganancia para después poder sacar esa proporción de manera práctica. Ganancia de segunda tenemos otro tanto. Vamos a tener la referencia al detalle, cálculos auxiliares. Hasta acá lo mismo. Pero vamos a tener una distinción entre lo que es el impuesto cedular y el impuesto global, que va a tributar por alícuota progresiva o alícuota proporcional al 15%.
Aquí tenemos la referencia 94, tercer párrafo, o si estamos hablando de impuesto cedular, dependiendo el tipo de ganancia que sea, puede tributar entre el 5 o 15%, 7% o 15% artículo 99 y 98. Y acá tenemos una distinción, digamos, si aplica o no la deducción del artículo 100 del impuesto a las ganancias. Entonces, este gráfico o esta escala también nos sirve, ¿por qué? Porque como tributan escalas o alícuotas distintas, lo tenemos que tener diferenciado a cada ganancia para después poder aplicar correctamente el impuesto. O liquidar correctamente el impuesto sería la expresión más correcta. Tenemos así como en primera, justificaciones, ganancia exenta, deducción, etcétera, el patrimonio al inicio y patrimonio al cierre, en este caso que tengan que ver con ganancia de segunda, y las correspondientes columnas con la misma desagregación para bienes personales. Otro tanto para ganancia de cuarta. Solamente que acá vamos a separar entre ganancia de 82A, B y C. ¿Por qué? Porque estas ganancias nosotros sabemos que les es aplicable la deducción especial acrecentada en 3,8 veces, esa del tercer párrafo del artículo 30. Y el 82, F y G, que le puede ser aplicable del tercer párrafo, del inciso C, del inciso C, no, del apartado C, del inciso C del artículo 30, pero incrementada en una sola vez, que es en realidad por lo más común, digamos, lo típico de acá, es la percepción de honorarios o el desempeño de cargos directivos en sociedades. Así como tenemos en las otras planillas, tenemos justificación, ganancias no exentas, gusto, etc. El patrimonio para ganancias o para impuestos a las ganancias 31 de diciembre de 2020 y al inicio del ejercicio, la referencia normativa aplicable y otro tanto para bienes personales si es que hay bienes afectados a la actividad. Para tercera, vamos a ver que se trata o que esta persona física tiene una empresa unipersonal. Y entonces vamos a tener que armar ese estado de resultado, entre comillas, o determinar el resultado de la empresa unipersonal partiendo de los ingresos, restándole los gastos, etcétera, restándole el costo, en fin. Todo esto, en realidad, que esto lo vamos a ver el jueves. Vamos a tener los mismos de segregación, ingresos y egresos de tercera, justificación, usos, patrimonio de la empresa unipersonal y patrimonio final personal. En realidad, acá nosotros vamos a ver que para bienes personales vamos a tener bienes relacionados con la empresa y vamos a totalizar los bienes relacionados con la empresa y este valor lo vamos a consignar como si fuese un solo bien. Dentro de la declaración jurada de la persona humana, uno de los bienes va a ser el patrimonio de la empresa unipersonal. Esto igualmente lo vamos con detalle el miércoles. El jueves, perdón. Jueves. Después tienen acá un cuadro, digamos, con el resumen, digamos, o el traslado de las cifras de lo que son los movimientos patrimoniales o los totales patrimoniales. Si me fijo acá, a ver, un poquito acá, dice datos provenientes de primera categoría, patrimonio personal al 2020 y patrimonio personal al 2019. Este no es otra cosa que el traslado del número que hemos sacado en la planilla correspondiente. ¿Para qué? Para tener todo condensado y poder sacar el patrimonio final, total de bienes y deudas personal de la persona humana al inicio del ejercicio y al cierre del ejercicio. Para bienes personales también vamos trasladando de cada categoría, vamos a ir trasladando los correspondientes números, los correspondientes saldos del desagregado que tenemos, desde bienes exentos hasta bienes que producen ganancias grabadas en el exterior. Tenemos los totales y con eso vamos a ver cómo aplicamos la alícuota o la tabla de impuestos sobre los bienes personales para el 2020. Tenemos otra pestaña dentro del Excel que es la liquidación de bienes personales del año 2020 y acá está justamente la tabla que tenemos para ubicarnos, que eso lo vemos también cuando cerremos el ejercicio el jueves que viene. Y finalmente, la determinación del impuesto a las ganancias con los traslados de los ingresos, deducciones de cada categoría, 21-34, fíjense del orden por el tema de los quebrantos. Dentro de cuarta, la desagregación las ganancias provenientes del 82, inciso A, B y C.
y las otras ganancias, y esto por el tema de la deducción especial. Deducciones, según planillas, todo esto son traslados de números. Si ustedes ven, estamos trasladando lo que están en otras planillas o en otras hojas del mismo archivo. Bien. ¿Para qué? Para llegar a determinar la ganancia neta sujeta a impuesto, que se aplica a la alícuota progresiva, y también tenemos, digamos que determinar o liquidar el impuesto y determinar el saldo a ingresar. Tenemos que tener en cuenta los anticipos, otros pagos a cuenta como impuestos a los débitos y créditos, y finalmente armar el cuadro de justificación patrimonial, que es el que se presenta, o que decíamos al comienzo de la explicación. Digamos, yo necesito ir viendo la evaluación de los bienes de acuerdo a la 25-27, porque como es una persona humana, se exige el cuadro de justificación de variaciones. Tenemos un cuadrito de retenciones y el consumo, que es el valor que queremos llegar. Para llegar a esto tenemos que pasar por todo lo otro. No es tan fácil. Bueno, hay que transitar. Hay que transitar todo un camino, saca ¿no? este número nomás. Bien, si quieren... No, larguemos con el planteo por tema tiempo. Está muy bien la explicación que hace el contador Carrizo, y a medida que vayamos desandando esto, vamos a poder, se va a ir comprendiendo cuál es la mecánica de trabajo. Son muchas planillas, como vieron, para determinar la renta atribuible a la primera categoría, a la segunda categoría, a la cuarta categoría, el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, que, como explicó Fernando, es una exigencia que emana del artículo 3 del decreto reglamentario, y van a poder fundamentalmente comparar las dos filosofías de la RG 2527 para personas humanas, que la evaluación tiene al origen o al costo, con respecto a bienes personales, que saca una foto al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida, y por ende, en ese caso, la evaluación es antagónica y tiende al cierre, o sea, una foto al 31 del 12, porque bienes personales es un impuesto periódico, pero de hecho imponible instantáneo. Opera como una fotografía o radiografía el 31 del 12 del año que se liquida. Acá vamos a hacer, Fernando, directamente la primera parte. Presentamos el objetivo, que es liquidar el impuesto a la ganancia de personas humanas y bienes personales, tanto la parte global como la parte cedular, y vamos viendo de qué se trata. El contribuyente es una persona humana, Roberto Sancho es residente en el país, se aplica entonces la teoría de la renta mundial. Por las ganancias que obtiene tanto en el país como en el exterior tendrá que tributar. Es del régimen general, por ende también es responsable inscripto en IVA, y tiene ingresos o por las actividades, obtiene por el ejercicio de sus actividades renta de inmuebles, que va a ser primera categoría, que vamos a pasar a ver enseguida. Colocaciones financieras en el país y en el exterior, segunda categoría. Rentas de trabajo personal, cuarta categoría. Y la participación en la empresa unipersonal, de la cual es titular y a su vez es accionista de una sociedad anónima en el país. Este es un contribuyente multifacético que tiene de todo, patrimonialmente hablando, y hace de todo también. Pareciera un caso aislado o de laboratorio, pero me ha tocado, en la poca experiencia profesional que tengo, me ha tocado conocer gente así, exitosa, tanto en el lado empresario como en el ámbito profesional, y que mixtura las actividades y a su vez de patrimonios que le producen rentas, ya sea en inmuebles, por ejemplo, o en colocaciones financieras. Ustedes saben que para la primera, segunda y cuarta categoría aplica la teoría de la fuente, para la tercera aplica la teoría del incremento patrimonial o la teoría del balance, y los criterios de imputación van a ser para la primera y la tercera el devengado, segunda y cuarta percibido. Ya vamos a ir viéndolo. Veamos la composición del grupo familiar. Tiene una conviviente o un conviviente, no sé, el género no importa, desde
enero del 2019, el año anterior, y contrajo matrimonio en el presente ejercicio. O sea que era conviviente y en el presente ejercicio se casó nuestro contribuyente. Contrajo matrimonio, y él sí. Durante el año obtuvo la conviviente o ahora esposa o esposo, obtuvo ingresos netos anuales de 140.000. Y ese dato es muy relevante. ¿Por qué? Porque a los fines de analizar si es carga de familia o no es carga de familia, tienen que darse una serie de requisitos que son concurrentes. Y si obtuvo, o sea, la carga tiene que ser residente en el país, tiene que tener ingresos netos menores al mínimo no imponible, ustedes lo han visto a los requisitos del 30 inciso B, y tiene que estar económicamente a cargo del contribuyente y cumplir el grado de parentesco. En el año 2020 el cónyuge no era carga, con lo cual, ¿por qué? Porque no cumplía con ese grado de parentesco. Luego vino la reforma, que ustedes saben ahora, el conviviente con la unión convivencial asentada en el registro se asimila a matrimonio, se ayornó en buena hora la ley, pero tiene ingresos netos, en este caso van a ser mayores al mínimo no imponible del año 2020, por lo tanto no va a ser carga. Si lo fuera, se operaría la carga proporcional porque se casó en febrero, entonces carga de febrero a diciembre. Si fuera, pero no, en este caso no va a ser carga. A su vez tiene un hijo nacido en el ejercicio anterior, el 18 de julio del 2019, sin ingresos. En el caso de hijo cumple el requisito etario, o sea, la edad es menor de 18 años, y por lo tanto el hijo entonces sí es carga, y ya con respecto a la ganancia no imponible o mínimo no imponible del artículo 30 inciso A, van a ver que el mismo no se proporciona supuestamente para el gasto, para afrontar el gasto para vivir o para mantenerse. Ese es el fundamento de esa deducción, que por cierto es un monto muy bajo, pero va a ser perfectamente computable. Entonces, vamos a la solución, Fernando, por favor, y marquemos directamente el mínimo no imponible del 2020 y también, las cargas de familia con el análisis que acabamos de hacer. Perfecto, perfecto. Cuesta ubicarse, son muchas planillas, tengan paciencia. La esposa no es carga porque tiene ahora un ingreso, decía nuestro planteo, de 140.000, si no me equivoco. Sí. Sí, 140.000 es mayor al mínimo no imponible, por eso no reviste el carácter de carga de familia. Y el hijo sí es carga con los importes del artículo 30, inciso B, pero aplicable al 2020. Entonces, ahí lo marcamos también en computable. Ya podemos totalizar tanto el mínimo no imponible y cargas de familia, y dejamos en suspenso la deducción especial acrecentada, va a ser de cuarta categoría en este caso. La dejamos en suspenso. Cuando veamos la cuarta categoría la analizamos. Y ahora Gerardo les va a presentar la primera categoría. Bien, gracias Joaquín. Vamos a leer. Bien, recordando que la primera categoría tiene el criterio de imputación el devengado, y como bien dijo Joaquín, pertenece a la teoría de la fuente, que está en el artículo 2, inciso A, y también en el artículo, en la renta de primera categoría, en el artículo 44 de la ley, ¿sí? Vamos a pasar siguiendo con el orden. Se pide para el periodo fiscal 2020 determinar para la persona humana impuesto a las ganancias y lo impuesto a los bienes personales. Considerar que no ingresó pago a cuenta por tenencia de bienes en el exterior, ni optó por repatriar los bienes. ¿Bien?
Entonces, las operaciones para el periodo fiscal 2020 son las siguientes. Tenemos ingreso y gasto de la primera categoría. Tenemos un inmueble urbano adquirido en el 17 de enero del 2017 en 2.400.000, más gasto de escrituración por 50.000 pesos. Al momento de la compra se tomó un préstamo hipotecario, pagándose durante 2020 intereses por 90.000 pesos. Saldo capital al 31 del 12 del 2020, 700.000 pesos, que esto no va a servir para el estado de situación patrimonial de la persona. Porcentaje edificado según avalúo fiscal vigente al momento de la adquisición, 75%. Esto nos va a servir para el cálculo de las amortizaciones, el impuesto a los bienes personales. Bien, recordemos que el préstamo hipotecario que adquirió, como el bien inmueble está destinado para para alquilarlo, no está destinado para casa habitación, no puede deducir, ¿sí?, en el impuesto a los bienes personales no puede deducirlo el préstamo hipotecario, por eso ese dato, ¿sí? Por eso ese dato. Vamos a la solución, contador. Tenemos entonces el punto 1.1, inmueble urbano, tenemos el valor de adquisición, el 17 de enero del 2017, el valor de adquisición impositivo de 2.400.000 más los 50.000 pesos de gastos de escrituración. Y si recordamos la resolución 2527 del año 1985, esa resolución es la que nos da la evaluación del inmueble adquirido. Tenemos el patrimonio al 31 del 12 del 2019, 2.450.000, y al 31 del 12 del 2020 por igual monto. Por el artículo 2 de la RG 2527, ¿sí?, que nos da la evaluación de los inmuebles, así como todos los otros bienes que tenga la persona o empresa. Yendo hacia la derecha, eso es respecto a la liquidación del impuesto a las ganancias. Respecto a los bienes, sobre los bienes personales, tenemos un valor de adquisición del inmueble de 2.450.000 pesos. ¿Sí? Donde vamos a calcular el valor residual de este inmueble, ¿sí?, el valor residual, restándole las amortizaciones correspondientes. Como lo hemos adquirido en 2017, tenemos 16 trimestres que han pasado hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Entonces, el cálculo de la amortización son los 2.450.000 por el 75% que corresponde a edificación, sobre los 200 trimestres, que es la vida útil que tiene este inmueble. Por los 16 trimestres transcurridos, nos da una amortización de 147.000 pesos. El valor residual obtenido según el artículo 22, inciso A de la Ley de Impuesto a los Bienes Personales, ¿sí?, recordemos que estamos liquidando impuestos a los bienes personales, son 2.303.000 pesos, versus el valor fiscal al 31 del 12 del 2017. ¿Por qué tomamos eso? En el planteo, si vemos en el punto 1, al final, tenemos valor fiscal al 31 del 12 del 2017, según boleta de impuesto inmobiliario, 650.000 pesos. Tenemos valor fiscal al 31 del 12 del 2020, según boleta de impuesto inmobiliario, 2.500.000 pesos. Y tenemos el valor de plaza del inmueble al 31 del 12 del 2020 por 5 millones de pesos. En el impuesto a los bienes personales, vamos a la solución. En el impuesto a los bienes personales, ¿sí?, el valor fiscal que vamos a tomar son los 650.000 pesos, que por
los 650.000 pesos, que por la ley 27480 se aplica a partir del periodo fiscal 2018. O sea que tomamos el valor del 2017, que en ese caso era 650.000 pesos, y lo actualizamos por el coeficiente de actualización. Es lo que nos dice el artículo 5 de la ley 27480, y obtenemos el valor fiscal a comparar, obtenemos el segundo valor, que si vemos de los dos entre A y B, tomamos el mayor, en este caso son los 2.303.000 pesos, el valor del inmueble que corresponde a bienes producidos, ganancias grabadas en el país, bienes que producen ganancias grabadas en el país, ¿sí? El valor fiscal al 31 del 12 del 2020 no lo tomamos, si bien no viene dado en el planteo, no lo tomamos, porque por la ley 27480 nos dice que apliquemos, que actualicemos el que teníamos allá por el 2017, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 17 del decreto reglamentario del impuesto a los bienes personales? Solo se va a aplicar cuando el valor determinado sea mayor al valor en plaza. O sea, vamos a tomar el valor en plaza cuando este sea menor. Si, por ejemplo, no tuviéramos 5 millones de pesos, tuviéramos 2 millones de pesos, el valor en plaza, podríamos tomar ese valor, ¿sí? Podríamos tomar ese valor. Bueno. El saldo del préstamo hipotecario no se deduce. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el inmueble adquirido es un inmueble urbano que está destinado a alquilarlo. Va a generar rentas de primera categoría para el señor Roberto Sancho. Bien, vamos al planteo. Vamos al planteo y vemos que tenemos el contrato de locación de junio 2019 a mayo 2021, que está destinado a casa habitación del inquilino, habiéndose pactado un alquiler mensual de 35.000 pesos por mes adelantados con vencimiento el 10 de cada mes. Recordemos que primera categoría es por el devengado, ¿sí? Recordemos que el criterio de imputación es el devengado. Sí, en consecuencia de la pandemia, acordó con su inquilino de manera verbal reducir el alquiler de los meses de abril, mayo y junio a 20.000 pesos. O sea que no le va a cobrar 35.000, le va a cobrar 20.000 pesos por esos meses, ¿sí? Que fueron abonados el 15 de julio del 2020, habiendo convenido rescindir el contrato de alquiler a partir del 1 de agosto del 2020. El alquiler del mes de julio del 2020 fue compensado con el depósito en garantía, que había sido entregado al momento de suscribir el contrato de alquiler. En la declaración jurada 2019 se omitió incorporar esta deuda por 35.000 pesos. Bien. Tiene gasto de publicidad ofreciendo el inmueble en alquiler abonados en septiembre del 2020 por 1.700 pesos. No pudo volver a alquilarlo durante 2020. Bien. Gastos de mantenimiento. Optó por deducir los mismos sobre base presunta desde el 2016. Devengados y abonados en el ejercicio 50.000 pesos para dejar en el inmueble en condiciones de alquilar con documentación que cumple con las normas de facturación de AFIP. Esto para el periodo 2020. ¿Sí? Vamos a la solución. Vamos a la solución. Bueno, los alquileres devengados de enero a marzo, ya vamos a volver sobre los intereses hipotecarios pagados sobre el inmueble, y eso lo vamos a saber cuando veamos segunda categoría, porque hay una compensación de intereses entre intereses activos y pasivos. Si te vas a la segunda hoja de segunda categoría, vamos a ver el cuadrito al final, comparación. Entonces vemos que tenemos el punto 1.1, intereses hipotecarios pagados, más abajo, contador, intereses
hipotecarios pagados, ¿sí?, por el inmueble para locación por 90.000 pesos. Bien, volvemos a la... ¿Sí? Sí, van a compensación, está perfecto. Perfecto. Volvemos a primera categoría, volvemos a la hoja de primera categoría y vemos que los alquileres de vengado, las rentas que obtuvo el señor Roberto Sancho por el alquiler, por los meses de enero a marzo son de 35.000 por 3 meses, enero, febrero y marzo, ¿sí? Son 105.000 pesos que va en la columna de ingresos grabados de fuente argentina, ¿sí? Son ganancias de primera categoría. Y luego tenemos alquileres por pandemia, ¿sí? De abril a junio, tenemos 3 meses, abril, mayo y junio, que esos 3 meses acordaron el inquilino con el dueño una reducción de 15.000 pesos, o sea, 20.000 pesos cada uno, son los 60.000 pesos, ¿sí? 60.000 pesos que son ingresos grabados de fuente argentina, bien. Y el alquiler de julio, que fue compensado con mes de garantía, que es una deuda omitida en la declaración jurada del 2019, no justificable, y que va como no justificación, son 35.000 pesos que lo adquirió en el 2019, ¿sí? Que lo ponemos como no justificado. Bien. Bien. Siguiendo con los impuestos y tasas, tenemos que los impuestos y tasas que graban el inmueble devengado en el ejercicio son 1.500 pesos mensuales. Recordemos que están a cargo del inquilino, ¿sí? Abonados de manera anual en febrero del 2020. En el mes de enero del 2020, el inquilino abonó los impuestos y tasas de los meses de noviembre y diciembre, del 2019 por 2.000 pesos, adeudado al 31 del 12 del 2019. Recordemos que si bien lo hemos pagado en febrero del en enero del 2020, corresponden al ejercicio 2019, esos 2.000 pesos, lo que se abonó de noviembre y diciembre por 2.000 pesos. Por lo tanto, no se hace una registración en el periodo que estamos liquidando, que es el 2020. Aquí vamos a liquidar los 1.500 pesos mensuales, que lo vamos a 1.500 pesos mensuales por 12 meses, son los 18.000 pesos, que son los gastos deducibles de fuente argentina. Pero no lo pagamos nosotros, lo pagó, ¿quién lo pagó en este caso? Lo pagó el inquilino. Al pagarlo el inquilino, son rentas de la primera categoría. Entonces hacemos los 1.500 pesos por 12 meses, ¿sí? Son los 18.000 pesos de ingresos grabados de fuente argentina. Si vamos más a la derecha, podemos ver que los saldos, tenemos saldo al 31 del 12 del 2019, recordemos, ahí me salteé, son 920.000 pesos que teníamos al 31 del 12, que debíamos del préstamo hipotecario, ¿sí? Bien. Bien, y al 31 del 12 del 2020, dice el planteo que quedó un saldo al 31 del 12 de 700.000 pesos, que es lo que está marcando ahí el contador Carrizo. Más abajo vemos que los impuestos y tasas de inmuebles devengados tenemos menos 2.000 pesos, ¿sí? Que son los gastos pagados, tenemos el pasivo. Y a la vez tenemos un activo por 2.000 pesos que se va a compensar, ¿sí? Es crédito. Crédito, exactamente. ¿Sí? Tenemos el pasivo con el crédito. Perfecto. Bueno, siguiendo... Sí, ¿qué pasó ahí? Tenemos los gastos de publicidad para la ocasión de 1.700 pesos, que eso se lo pagó, que bueno, se hace publicidad para que, recordemos que el inquilino se fue el 1 de agosto, ya no estaba, por lo tanto, nosotros queremos seguir alquilándolo y hacemos gastos de publicidad para realizar la locación, son 1.700 pesos. Luego tenemos la amortización del inmueble que he adquirido en enero del 2017,
son los 2.450.000 por 75%, sobre los 200 trimestres por 4 que corresponden al año, por el índice de actualización, que no es del artículo 93 de la ley, sino que es el índice de actualización, lo hemos adquirido al inmueble antes del 1 de enero del 2018, antes del 31 de diciembre del 2017. Por lo tanto, la amortización, que son 36.750 pesos, es un gasto deducible de fuente argentina de primera categoría. ¿Sí? Luego, y tenemos justificado los 36.750 pesos. En gastos de mantenimientos presuntos deducibles, recordemos en el planteo que dice, gasto de mantenimiento optó por deducir los mismos sobre base presunta desde el 2016. Devengados y abonados, eso es lo que optó. Él tiene una opción, o deducirlo con comprobantes, ¿sí? O deducirlo mediante base presunta, donde se aplica el 5% de todos los ingresos que ha generado ese inmueble en forma anual. Bien, entonces, en este caso, como él optó por deducirlo sobre base presunta, ¿sí? Eso se aplica, se lo tiene que mantener por 5 años. Recordemos que se lo tiene que mantener por 5 años, y eso lo dice el artículo 89, inciso B, que se lo voy a leer para recordárselo. Deducciones especiales de la primera categoría, artículo 89. Deducciones de los gastos presuntos que resulten de aplicar. Vamos a leerlo. El artículo 89. De los beneficios incluidos en la primera categoría, se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble. A este fin, los contribuyentes deberán optar para los inmuebles urbanos, que es el caso, por algunos de los siguientes procedimientos. Tenemos el inciso A, deducción de gastos reales a base de comprobantes, o el inciso B, que es deducción de los gastos presuntos que resulten de aplicar el coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble, porcentaje que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto, reparaciones, gastos de administración, primas de seguro, etcétera, etcétera. Adoptado, y este es el párrafo que es importante, adoptado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles que posea el contribuyente y no podrá ser variado por el término de 5 años, contado desde el periodo inclusive en que se hubiera hecho la opción. Nosotros estamos liquidando el periodo 2020, entonces si la opción la hice en el periodo 2016, como dice el planteo, inclusive 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Ya para el 2021 puedo seguir con la opción o cambiar la opción a base de comprobante. ¿Bien? Entonces, tenemos gastos de mantenimientos presuntos deducibles, tenemos los 105.000 de los alquileres de vengado, tenemos los ingresos 60.000 de los alquileres con pandemia, los 35.000 del depósito en garantía que nos dejó el inquilino, los 18.000 por los ingresos por los gastos, los impuestos y tasas que pagó el inquilino por cuenta de él, ¿sí? Entonces los gastos presuntos son 10.900 pesos. Comparamos con los gastos reales y que tienen comprobante, si bien tienen comprobante, tomamos los gastos presuntos, que son los 10.900, los gastos reales abonados son 50.000, entonces gastos presuntos es menor a gastos reales, deducimos gastos presuntos, ¿bien? Entonces los 50.000 menos los 10.900, ¿sí? Sería no justificado, ¿sí? Sería los 39.100 uso. Sería uso y no usos, exactamente, Joaquín. Pasa que están juntos, ¿sí? Sí, uso y no justificado, tienen la misma, sí, perfecto. Entonces, bueno, tenemos, ahí está, hacemos la suma, sumamos, totalizamos,
tenemos ingresos grabados por 218.000, tenemos gastos deducibles de fuente argentina por 67.350, tenemos justificaciones que son las amortizaciones 36.750, tenemos los usos y no justificativos 74.100, tenemos el patrimonio al 31 del 12 del 2020 por 1.750.000, tenemos el patrimonio al 31 del 12 del 2019 por 1.530.000, y si vamos más a la derecha, en el impuesto sobre los bienes personales tenemos el totalizado, tenemos el único inmueble por 2.303.000. Todos estos datos se lo vuelca a la otra planilla de liquidación para tenerlos. Tenemos el tema de más arriba. A ver. Ahí está. Tenemos la determinación y liquidación del impuesto y tenemos los 218.000 de ingreso, tenemos las deducciones y tenemos el resultado neto de primera categoría y vamos completando ya el cuadro de determinación y liquidación de impuestos. Para recordarles, más arriba, ya que están las deducciones personales, para recordarles cómo estamos liquidando, más arriba, ahí, más arriba, ahí está. Como estamos liquidando el periodo 2020, los 123.861 ya vienen dados, ¿no? Porque nosotros hemos estado trabajando las clases con 167.000, que es para el periodo 2021. El mínimo no imponible ya viene dado, los 123.861. Eso es para recordarlo, ¿sí? Que eso ya viene dado, ese monto, se lo da por ley. Bien. Bien, Gerardo, yo les propongo que mostremos el traslado de las justificaciones y las no justificaciones y pasemos Bien, Joaquín. Por tema tiempo. Bien. Son simplemente traslados de números. Acá. Fernando lo está mostrando. Lo está mostrando, son traslados. Todo de primera categoría. Hemos hecho bien desglosado el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Ahí está los totales de ingresos grabados y gastos deducibles y el resultado neto de la primera. Perfecto. Así tenemos tiempo de cerrar. De bienes personales para Sí. En bienes personales tenemos la evaluación nomás del inmueble. Sí, acá estará. Ya me perdí. ¿En qué pestaña está? Está en la patrimonial, acá. arriba. Ahí está. Exacto. Datos provenientes de primera categoría, bienes que producen ganancias, los 2.303.000, que es el inmueble. El valor residual del inmueble, el único afectado a ganancias de primera. Perfecto. Y para ganancias tenemos los mismos datos que ya quitó Gerardo en la otra planilla, los tenemos acá ya para sombrearlos. Evaluación para ganancias, evaluación para bienes personales. Perfecto. Ahora sí, vamos a segunda si querés, Joaquín. Por favor. Bueno, segunda categoría, quizá, quizá, estoy seguro, es la categoría más compleja, ¿no? A decir verdad, hay que primero ubicar la gravabilidad de esas rentas y primero analizar si están grabadas o no, y en base a eso, si están grabadas o no, si están grabadas bajo la determinación cedular o bajo la liquidación global y personal. En este último caso de la liquidación global y personal, pueden estar sujetas a la alícuota proporcional del 15% o a la escala progresiva. Fernando lo está mostrando y también lo mostró recién. Es bastante compleja esta categoría. Tuvo un cambio normativo que hemos tenido aún después de la 27430, ha sufrido cambios normativos y también suele ser muy difícil a veces conseguir esta información porque el comitente, el cliente, a veces no está demasiado dispuesto a brindar datos respecto a las colocaciones financieras que hace
Pero a decir verdad, los asesores financieros, hoy está de moda llamarlos brokers, bueno, los brokers ahora dan una información bastante más detallada, digamos que se han ayornado. Tiene exenciones importantes en el artículo 26, el inciso H y también el inciso U, que ya vamos a ir transitando. En la plataforma les pusimos un artículo que saca todos los años una autora muy buena, Verónica Vallay, que resume muy bien las principales inversiones y sus rentas. Vamos al planteo, por favor. El punto 2.1 lo voy a leer y lo paso a explicar rápidamente. Dice, el 15 de febrero del 2020 recibe en donación un lote de terreno, o sea, un terreno recibe en donación que fue adquirido por el donante. Él es donatario, nuestro Roberto Sancho es donatario, recibe de un donante el 20 del 10 del 2018 un terreno que había sido adquirido en 1 millón de pesos. Ese inmueble fue vendido el 25 del 11 del 2020, o sea, lo recibe en febrero del 2020 y lo vende en el mismo ejercicio que se está liquidando, pero en noviembre por la suma de 4 millones de pesos. Ustedes saben que por imperio del artículo 2, apartado 5, el resultado venta de inmuebles y derechos sobre inmuebles tiene que tributar bajo la modalidad cedular. Y tenemos para los índices para construir un coeficiente de acuerdo al IPC, que ya vamos a ir viendo. Tenemos el índice que va desde febrero, a octubre, desde que lo recibe hasta que lo vende, de 1.2164, y tenemos desde que lo había comprado el donante, digamos, o el antecesor, tenemos el de 1.6978. Patrimonialmente, vamos a la solución, por favor. Patrimonialmente, como es recibido y vendido en el mismo ejercicio, no figura, no sale en la foto. Por lo tanto, 0 y 0. Es recibido y vendido en el ejercicio. En el ejercicio anterior no existía, por lo tanto no consta. Entra y sale en el mismo periodo. Ahora, tenemos que ver, porque la 27430, en cuanto a la gravabilidad de esta operación, la 27430 había incorporado este apartado 5 que les hablaba recién, y hace un corte temporal al 31 de diciembre del 2017. Como es adquirido por nuestro contribuyente a título gratuito, pero es recibido en donación, pero es adquirido durante un ejercicio posterior a este corte del 31 de diciembre del 2017, por ende, cuando se venda, va a estar alcanzado por el impuesto cedular. Esto no es novedad para ustedes. Hay que tener en cuenta, por ser bienes recibidos en donación, hay que tener en cuenta la fecha de adquisición del donante. Ahí Fernando le está mostrando los artículo 4 de la ley y 7 del decreto reglamentario son importantes. El valor, vamos a tomar nosotros el valor impositivo que tenía para el antecesor y lo vamos a actualizar. El valor impositivo que tenía para el antecesor al 10 del 2018, que es cuando lo adquirió, y lo actualizamos hasta febrero del 2020,